Cordial saludo. Confiamos que la palabra de Dios a través de cada uno de estos preciosos temas edifique su hogar en la medida que usted atiende con diligencia y obediencia al consejo de Dios. Cada uno de estos estudios bíblicos reconoce la grandeza y la honra de su hogar. Trata temas muy sensibles que se viven al interior de cada familia para mostrar el diseño divino y el consejo de Dios en cada conflicto, para guiarle a solucionar y restaurar la imagen de Cristo en cada integrante del hogar, para que su hogar sea el hogar de Dios. El tema que veremos es determinante para su alma en este día. Hoy usted conocerá el derecho y la obligación de la restitución familiar. Restitución es un término con raíz etimológica en el latín restitutio. Este tema Dios lo enseña en el contexto de la sociedad y la familia. En el hebreo es shalán, que significa reembolsar, remunerar, recompensar, premiar, galardonar, devolver por completo. Implica reparación del daño o herida. Es un acto de justicia por el que se devuelve o regresa a su verdadero dueño lo que le pertenece. Está relacionado con devolución, volver a colocar una cosa en su orden original. El proceso de restitución significa restablecer. Este se debe realizar en primer lugar con Dios, con la familia y con el prójimo. También involucra recuperación de la identidad. Un ejemplo histórico de esto es José, quien recuperó su identidad de hijo de familia de Jacob después de ser vendido por sus hermanos y pasar varios años como esclavo y preso en una cárcel. Moisés escribe en Génesis capítulo 41, versículo 39 al 40. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Conozca su historia en el libro de Génesis capítulo 37 al 47. La restitución en Levíticos capítulo 5 versículo 16 al 19 hace referencia a los delitos ocasionados por el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Se relaciona con apropiarse de lo que le pertenece a Él. Era obligatorio hacer restitución material y espiritual. La primera consistía en devolver o pagar el daño y añadir la quinta parte de su valor. Luego se presentaba el sacrificio de un carnero sin defecto para hacer la restitución espiritual, o sea, cumplir el efecto espiritual de la falta. Levíticos capítulo 5, versículo 16 cita: esa persona pagará por el pecado que cometió contra lo consagrado a Dios. Llevará lo que prometió más una quinta parte y lo entregará al sacerdote. Luego, con el carnero como sacrificio de restitución, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. En Levíticos capítulo 6, versículo 1 y 7, menciona los delitos o faltas cometidos contra el prójimo. Se relacionan con hacer daño, engañar, incumplir, robar, calumniar, producir un daño en la salud, en la estima o en los bienes del prójimo. También jurar en falso. En estos casos se debía hacer restitución que implicaba 3 pasos muy importantes. Primero, confesar la falta y compensar o remunerar al defraudado. Se pagaba el daño. Esto lo puede leer en Levítico capítulo 5, versículo 16 al 18, capítulo 6, versículo 4 al 6. En segundo lugar, añadir la quinta parte o el 20% del daño causado. Si no podía restaurar al ofendido o a un familiar lo anterior, lo debía entregar al sacerdote. Esto lo conoce en Números capítulo 5, versículo 8. En tercer lugar, restitución. Aquí se ofrecía el sacrificio de un carnero sin defecto como señal de arrepentimiento y asumir la responsabilidad de reparar completamente el daño espiritual.
La restitución al prójimo se hace por daños físicos, materiales o por daños morales, por causar sufrimiento injustamente o por causar intencionalmente angustia emocional a otra persona con palabras y comportamientos que degraden, humillen, atemoricen o descalifiquen a otros. Tenga muy claro que mientras no se restituye la honra o el bien tomado al prójimo o se repara el daño causado, permanece la situación de injusticia delante de Dios y de la persona afectada. Dios nos enseña hoy dos claves para establecer la restitución familiar: conocer la obligación de hacer restitución y confiar que Dios es poderoso para hacernos restitución. La primera clave es conocer la obligación de hacer restitución. Restituir tiene la connotación de obligación. La reparación es necesaria y esencial para el perdón de la falta moral o física. Se inicia con los miembros de la familia y compañeros de estudio que son los más allegados. Quien ha cometido injusticia contra el prójimo debe en primer lugar reconciliarse con Dios mediante el arrepentimiento y la confesión para ser perdonado de su delito. Además, el ofensor debe restituir el bien tomado o reparar el daño cometido, o al menos debe tener el propósito sincero de hacerlo cuanto antes. Ahora, ¿por qué hacer restitución y no solamente disculparse con el agraviado? Bueno, porque Dios lo enseña, pero también lo demanda. En esto no hay excusa que valga. Cuando hemos causado daño a otros y especialmente a los de la familia, Dios nos pide que confesemos el pecado o la ofensa cometida y compensemos enteramente el daño. Lo ordena en Números capítulo 5, versículos 5 al 7. El Señor dijo a Moisés: dile a los israelitas que en caso que alguno, hombre o mujer, peque causando un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace eso deberá confesar la falta que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le ha causado, más una quinta parte de su valor. Dios ordena en Santiago capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. También el Señor Jesús nos enseña sobre la restitución en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En la familia se debe establecer la cultura de reparar los daños que se hacen entre sí. Cuando esto no se hace, se van acumulando afectaciones que terminan dañando el carácter de la sana convivencia en el hogar y en muchos casos termina fragmentando la familia. El Señor Jesús enseñó contundentemente la restitución basada en el amor al prójimo. De Zaqueo se halla un ejemplo de genuino arrepentimiento y restitución. Este hombre, tras su conversión a Cristo, inició su proceso de restauración y de restitución. Puesto en pie ante Jesús y las personas afectadas, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios enseña la restitución como medio para evitar el estrés desmedido, los conflictos y enemistades en el hogar. Él ordena en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, pagad tributo. Al que impuesto, pagad el impuesto. Al que respeto, respetadlo. Al que honra, honradlo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces,
¿Cuál es la única deuda que debemos tener? El amarnos mutuamente. ¿Por qué debemos hacer restitución aun si no es mi deseo? En segundo lugar, porque es una forma de cerrar procesos y de atar cabos en la vida. La restitución es un principio moral que restaura la parte perjudicada o afectada, beneficia a la sociedad, resalta la conducta indebida como algo inmoral, delincuencial e inaceptable. La restitución da al ofensor la oportunidad de enmendar su pecado y demostrar con hechos que desea restaurar la confianza ante la persona perjudicada. La restitución es señal de asumir la responsabilidad por nuestros actos y sus consecuencias. La restitución sensibiliza al ofensor para evitar daños similares en el futuro. Restituir demuestra mutuamente arrepentimiento sincero, buena voluntad y una nueva actitud. Esto es una vida de honra a Cristo. ¿Por qué hacer restitución aun cuando creo que no lo merece? En tercer lugar, porque es una forma de liberar a las personas. Dios nos dejó el mayor remedio de restitución y de terapia personal y familiar. Ese remedio es el perdón. Quien no perdona genuinamente está preso en cárceles de ira, odio, amargura, depresión, pensamientos y sentimientos de venganza. Las cárceles emocionales paralizan, contaminan e impiden avanzar y crecer en la vida. Dios advierte sobre el riesgo de endurecer el corazón en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El perdón perfecto implica que usted perdona la falta y no insistirá más en el asunto. Implica que no lo usará más en contra del agresor, ni tampoco lo referirá a un tercero. No permitirá que la ofensa dañe su relación con el ofensor. El perdón promueve la reconciliación y la amistad. Si hemos causado daño a alguno o dañado algo de su propiedad, Dios espera que hagamos todo lo necesario para compensar el daño o la falta. Y si hemos sido perjudicados o nuestra propiedad dañada, consideremos nuestra situación en oración, manteniendo una actitud de misericordia como medio de restaurar la paz con el ofensor y de también honrar a Dios. La segunda clave es confiar que Dios es poderoso para hacernos restitución. Jesús vino a la tierra para hacernos restitución y liberarnos de toda ligadura o trauma emocional. Él dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios autorizó que naciéramos y permitió las pérdidas para mostrarnos su gloria, honrarnos con la restitución y cumplir sus propósitos en nuestra familia. Él se le apareció a Jacob para confirmarle su presencia y su respaldo. Esto lo puede leer en Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amigo y amiga que me escuchan, Dios es fiel para cumplir la promesa, no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. No te dejaré hasta que cumpla en ti lo que te he prometido. Él protege a cada miembro de la familia. Él dice, yo soy tu escudo. Él nos guarda en completa paz. Nos provee de alimento, de vestido. ¿No valen ustedes más que las aves? Nos enseña a confiar en su palabra según Proverbios capítulo 10, versículo 22, que dice que la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, como lo cita en Moisés en Deuteronomios capítulo 8, versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es Dios actuando a través de Jesucristo y nuestra fe obediente lo que hace que las cosas sean o los hechos ocurran. Dios aclara en Proverbios capítulo 8, 18: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Dios prometió en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, que si su familia está en la voluntad de Dios y es obediente a Él, proyectará bendición y progreso a muchas familias y comunidades, y a través de ella recibirá más bendición. También Dios permitió los fracasos para mostrarnos su grandeza. La promesa del Señor para la familia es que Él restituirá, nos compensará por los daños o pérdidas injustas que hayamos sufrido en el proceso de la vida. Él afirma en Joel capítulo 2, versículo 25: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia, seréis satisfechos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, que obró maravillosamente con vosotros y nunca será mi pueblo avergonzado. Una familia argentina con 10 hijos vivió por años un proceso de estrechez económica y angustias terribles sin precedentes. Sin embargo, en medio de la situación, la madre leía un salmo a sus hijos y declaraba que tarde o temprano Dios cumpliría esta palabra en su familia. La palabra de Dios que sus hijos escuchaban día tras día era el Salmo 113, versículo 7, que nos dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, y al necesitado lo saca de la basura, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 8 también lo afirma: Él levanta del muladar al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hoy sus 10 hijos tienen hogares estables y son prósperos comerciantes. Hoy es el día supremo de la restitución para cada familia que cree y acepta la guía de Dios. Dios vino a restituir la honra, el empleo, el negocio y los bienes que no recibimos por injusticia. Él vino a restituir las amistades y las relaciones malogradas por la fidelidad de su palabra. Dios vino hoy a quitar el oprobio y la vergüenza por las actividades deshonestas del pasado. Dios vino a restituir la salud por accidentes, por descuido, por maltrato o por deficiente alimentación. Él vino a restituir lo que el diablo nos ha robado si creemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, 15, que dice: no te dejaré hasta que cumpla en ti lo que te prometí. Dios vino a restituir el buen nombre, la dignidad, el testimonio y la reputación de cada miembro y de la familia por falsas imputaciones o murmuraciones. Dios vino a restituir la honra por las calumnias o acusaciones malintencionadas. Génesis capítulo 41, versículo 42 muestra que Dios lo hizo con José. Le restauró su dignidad personal y civil. Restauró su amistad con la familia, restauró su vida sentimental, restauró su autoridad espiritual. Dios lo hizo con Noemí y Ruth. Les restituyó la honra y la estima. Recuperaron su posición social, sus bienes, su vida familiar. Dios restituyó a Ruth su dignidad matrimonial. Dios lo hizo con la viuda que heredó las deudas de su esposo. Puede leer la historia en Primera de Reyes capítulo 4. Le restituyó el dinero para pagar las deudas de la familia
y lo puede hacer hoy con usted. Dios lo hizo con la mujer sunamita, le restituyó la vida de su hijo y sus bienes. Léalo en Primera de Reyes, capítulo 4. Job perdió todo lo de mayor valor inesperadamente y en pocos días, pero Dios le restituyó su salud y aumentó al doble todos sus bienes. Dios le restituyó a sus hijos y su familia. Dios le restituyó su dignidad personal y su buen testimonio. Amigo y amiga, como lo hizo con él, también lo puede hacer con usted hoy. La restitución es un principio de vida ineludible para cada persona y familia que desee restauración, para cada persona que busca un nuevo comienzo, para cada hogar que se haya estancado, para cada padre de familia que requiere autoridad para ordenar la casa, para cada madre que se esfuerza y no ve compensado su duro trabajo, para cada hijo que necesita amparo, seguridad y afecto por parte de sus padres y demás integrantes de la familia. La restitución nos libera y nos permite vivir confiados en la gracia de Dios, quien honra a quienes lo honran. En la vida tenemos estas dos realidades que nos liberan o nos reducen: la restitución o la deuda. Ahora que conoce la naturaleza y la virtud de la restitución, empiece hoy mismo a hacerlo. En primer lugar, hágalo con Dios y pídale en oración que Él le dé la gracia y el poder restituir a cada integrante de su hogar y después de Él a cada persona a quien el Espíritu Santo le guía a la restitución. Cada vez que usted restituya al agraviado, un eslabón caerá de su cuello y en libertad usted podrá experimentar lleno de alegría la enorme bendición del misterio divino que es la restitución. Reciba hoy por la fe en el nombre del Señor Jesucristo restitución por las pérdidas, por los fracasos y lo que injustamente ha sido quitado en su familia. Extienda sus manos en oración en este momento y pida por fe en la gracia de las promesas de Dios. Reciba bendición, porque hoy es el día supremo de la restitución. ¿Se ha visto usted derrotado, derrotada, esclavizado por sus deseos carnales? ¿Ha intentado en diferentes ocasiones liberarse de las concupiscencias y al final del esfuerzo se encuentra tirado en el suelo, frustrado, frustrada en el engaño de sus tentaciones? Espere el siguiente estudio bíblico familiar. Allí comprenderá las causas y le daremos herramientas necesarias para vivir una vida victoriosa en la pureza de su hogar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón y su familia, los fortalezca, los afirme y los establezca. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta una próxima.